Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa del espacio de Solo Negocios con Alejandro Sandoval Murillo, que se transmitió el 21 de agosto de 2025. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio, y por supuesto en Solo Negocios MX. Hoy con la temática de gobierno corporativo y con el análisis de algunos artículos de interés sobre la temática, así como cuestiones organizacionales de las empresas. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a entrar en el análisis de un artículo publicado en el Harvard Law School Forum of Corporate Governance, documento que se intitula Opiniones de los inversores sobre la supervisión de inteligencia artificial. ¿Qué nos dicen los votos por delegación? Investor Views on AI Oversight, What do Proxy Votes Tell Us? Recordemos, muchos de estos artículos versan sobre análisis de empresas que cotizan en la bolsa y que publican los resultados de sus asambleas, sus estados financieros, sus planes de negocios, entre otro tipo de documentos que son exigidos por ley a la hora de cotizar en bolsa, y normalmente es en Estados Unidos. En esa lógica, muchas de estas empresas cuentan con accionistas institucionales, que son fondos de inversión, o directos, que son pues los fundadores, los propietarios, o también directos, que son gente que por medio de plataformas diversas compran acciones. Y entonces lo que ocurre es que pues tienes derecho a participar en la asamblea, pero difícilmente la gente que compra estas acciones acude a la asamblea. Acuden representantes de los institucionales y acuden obviamente los propietarios, los fundadores de la empresa, pero difícilmente, por ejemplo, yo puedo comprar una acción de una de estas empresas mega gigantes de la tecnología y bueno, pues me llega la información, ¿no? De que en tal determinada fecha es la asamblea y tengo derecho a estar ahí con mi voto quizás un voto de 1 millón de votos, pero pues tengo mi derecho. Y entonces, pues difícilmente voy a viajar y hacerlo conducente para ir y luego participar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se emiten poderes para que alguien represente mi interés de mi acción o mis acciones y haga lo propio en las decisiones a las que se sujeta la asamblea. Y entonces se hacen estos votos proxy o votos por medio de poder, y en este caso concreto, los autores Lindsay Stewart y River Menck de Morningstar, y que publicaron el 30 de mayo de este año este artículo, pues emiten las siguientes observaciones clave deducidas de esto. Para empezar, citan que hay una creciente relevancia en la supervisión de la inteligencia artificial como asunto de gobierno corporativo, más a través del ente del activismo de los accionistas y la votación por medio de poderes. A medida que las empresas integran cada vez más los sistemas de inteligencia artificial en sus operaciones y en la toma de decisiones, los inversores institucionales comienzan a expresar preocupaciones sobre las implicaciones éticas, legales y estratégicas de las tecnologías de inteligencia artificial. El estudio examina los datos de la temporada de votaciones por poder en 2023, identificando un fuerte aumento en las propuestas de los accionistas que exigen divulgación, supervisión por la junta directiva y mecanismos de rendición de cuentas relacionados con el uso de inteligencia artificial, particularmente entre las grandes empresas de tecnología y finanzas. A ver, pensemos esto, hablemos de los 70s, ¿no? Allá en los 70s, cuando este tipo de decisiones en asamblea ocurrían, pues la pregunta era: oye, vamos a comprar esta computadora que mide, no sé, 5 habitaciones de nuestro edificio para poder correr las finanzas a través de sus mecanismos de hojas de cálculo, ¿no? Y esa era la mecánica de decisión, esa inversión que normalmente era muy fuerte en capital, comprar esa máquina, contratar al personal que la supiera usar y meter la información, que en ese momento no se pensaba en el robo de la información en términos de que pues una inteligencia artificial o internet se llevara la información, porque no estaba disponible esa tecnología para la gente. Internet nace por ahí de finales de los 60, pero realmente solo uso militar y para ciertas cosas muy básicas comparado con lo que hoy en día se hace, ¿no? Entonces, para efectos prácticos podemos decir no existía internet. Entonces, probablemente la discusión era: ponemos esa maquinota y que haga más sencillo el proceso contable, o lo seguimos haciendo a mano. Vamos, yo en la preparatoria, a principios de los 90, me llevé mis talleres de contabilidad y me enseñaban a construir las pólizas con las cuentas T,
y a construir estados financieros y, por lo tanto, una balanza una balanza general para equiparar activo contra capital y pasivo, o construir el estado de resultados, obviamente tener vinculación entre ambas estados financieros, el estado de flujo. Luego en la universidad, al estudiar finanzas, me hicieron analizar lo propio en los Estados Unidos y en su caso con el sistema de estándares contables americano. Al final del día, a mano se puede hacer incluso hoy en día, pero es lento y pues obviamente hay siempre sujeción de riesgo de pues que se pierdan datos, que se cometan errores, lo que usted guste. Ya es una cuestión como que evolucionada y superada el que se haga a mano contra que se haga por medio de la computadora. Pero también hacerlo con la computadora hay fases, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer muy básicas, incluso con una programación en Excel, o usar softwares e incluso brindarle automatización a esos softwares, cosa que se tiene haciendo ya unos 10 años. Y ya hoy en día, muy públicamente, empieza a utilizarse inteligencia artificial incluso para que juzgue ese estado financiero. Por ejemplo, un trabajo del análisis financiero recurrente, un servicio que podemos ofrecer en el despacho, pues una inteligencia artificial lo puede hacer en segundos, comparado con lo que nosotros hacemos, que nos tardamos unas horas en hacer ya con el estado financiero construido, los cruces de cuentas y la evaluación que nosotros bajo nuestro conocimiento le aportamos. La inteligencia artificial ya lo puede hacer en segundos. El problema de hoy que se sujeta, o sea, ya no se cuestiona qué es mejor, que lo haga en términos de tiempo, que lo haga una inteligencia artificial o un ser humano. El problema es, uno, alucina la inteligencia artificial contra los potenciales errores que el ser humano pueda generar. Ahí está una comparación. Y aquí ya estoy hablando del análisis, no de la construcción del estado financiero. Dos, esa información que le sube a la inteligencia artificial, pues, ¿qué? O sea, ¿se va a quedar ahí en la computadora o se va a internet y de repente alguien en Google puede encontrar los análisis de mi empresa privada que no cotiza en bolsa o incluso la que cotiza en bolsa, pero en la parte de información que no quieres liberar? O sea, los reportes que se liberan en bolsa por ley son aglomeraciones generales. O sea, usted puede ahorita, por ejemplo, en términos jurisdiccionales, meterse al Poder Judicial de la Federación y descargar sentencias de cualquier tipo de juicio, siempre y cuando están para el público, o sea, le quitan los nombres y los valores y datos sensibles. Es lo mismo que ocurre en la bolsa de valores con las empresas que liberan información. Se libera información hasta cierto nivel, pero hay información muy sensible de la empresa que no se libera, obviamente. Bueno, en esa lógica, la pregunta de los inversores es, oye, ¿y qué onda con esa inteligencia artificial? ¿Qué tan chismosa es con el mundo como para que libere mi información? Más importante, ya nos profundizamos en temas legales y éticos. ¿La ley y los estándares contables permiten que los análisis se hagan por medio de inteligencia artificial o los tiene que ser un ser humano? O sea, ahí están las normas de información financiera en México, las US GAAPs en los Estados Unidos, las normas internacionales de información financiera bajo acuerdos internacionales para empresas que cotizan en bolsa. Estamos en cumplimiento que los análisis los haga un aparato o una software o los puede hacer o los tiene que hacer un ser humano. Y luego ya nos vamos a las posiciones éticas, ¿verdad? O sea, ¿qué se hace con esa decisión? Y de repente la decisión, el análisis de la inteligencia artificial arroja que hay unos sobregastos muy importantes y tienen que despedir a 30,000 trabajadores. Oye, ¿eso es ético? Que una computadora, que una inteligencia artificial te diga eso y la decisión se puede tomar así de simplista. Digo, para empezar, ya olvídese de despedir a los 30,000 operativos. Habría que despedir al departamento de finanzas y de análisis y demás. ¿Tiene sentido lógico, ético, legal, estratégico? Esas son las preguntas que están haciendo estos inversores en estas decisiones de asamblea. Si bien la mayoría de las propuestas relacionadas con supervisión de inteligencia artificial no fueron aprobadas, empiezan a tener un apoyo significativo en los estudios que hicieron en este artículo, en esas encuestas, vamos a decir. Algunas superando el 35% de los votos, destacando que hay una preocupación. Y en 2023, ya olvídese 2025, en donde tenemos ya una exuberancia del uso de estas herramientas. Los autores enfatizan que los problemas de gobernanza relacionados con inteligencia artificial no se ven simplemente como consideraciones éticas, sino riesgos comerciales materiales que pueden afectar el valor de la marca, el cumplimiento normativo, la resiliencia estratégica en el largo plazo. O sea, hay muchas implicaciones de decidir librarse al uso de estas herramientas. Si en los 70s había constricciones para seguir comprar una computadora, en los 90s para usar el Internet, pues hoy en día es para usar la inteligencia artificial. La tendencia comienza a presionar a las juntas directivas corporativas, el gobierno corporativo y la junta de administración, para que establezcan o expandan comités de riesgo y pues hagan los análisis correspondientes.
En la perspectiva organizacional, el artículo concluye que las juntas y los equipos ejecutivos deben involucrarse proactivamente en la gobernanza respecto a la inteligencia artificial antes de materializar conflictos que además evalúen mandatos regulatorios, como por ejemplo en Europa, que ya hay regulación firme sobre inteligencia artificial. En México solo hay como 75,000 iniciativas de ley, pero ni una firme. Y con ello, pues se evalúen realmente las divulgaciones, los riesgos, la rendición de cuentas, el monitoreo que se tenga que hacer. La inacción puede traer daños reputacionales, escrutinios regulatorios y erosión en la confianza de los inversores a las empresas. Puntos claves del artículo, entonces: la supervisión de inteligencia artificial es una preocupación material de los accionistas, más en los sectores de tecnología. Pero creo que este es un mensaje para todo tipo de empresa. 2. Las propuestas de las acciones solicitan cada vez más divulgaciones de gobernanza. Dame un segundo, Arturo. 3. El apoyo ronda entre el 20 y el 40% sobre las propuestas de inteligencia artificial para, con respecto, supervisarla, y esto en 2023. 4. Se alienta a las juntas directivas a integrar proactivamente en los marcos de gobernanza de riesgos y los estatutos y regulaciones internas lo que se use de inteligencia artificial. Y finalmente, 5. La transparencia, la experiencia en inteligencia a nivel de junta directiva y supervisión proactiva surgen como mejores prácticas de gobernanza. Fundamental temática, creo que es crucial que le pongamos atención. Y bueno, por lo pronto yo me voy a corte, regreso en segundos. No se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.